buenas noches. Quiero expresaros mi cordial felicitación en esta Navidad, desearos un venturoso año nuevo y compartir con vosotros y vosotras mis reflexiones y convicciones sobre nuestro futuro en común. Como sabéis, yo ya me he jubilado y ahora es Felipe el que graba estos aburridos mensajes de Nochebuena. Sin embargo, como la reina y yo somos accionistas de AOTSA, les hemos pedido a nuestros amigos de Pamplona, Basque Country, que nos graben este mensaje para tirarlo por YouTube. Y aquí estamos, con el Majaris, el Dino Altares y todos los demás, que qué cachondos que son, y cómo beben. Aunque bueno, a beber a mí no me gana nadie, ¿eh? La lista de deseos para el nuevo año es extensa. Ahora que tengo tiempo libre para informarme, he descubierto los errores que hemos cometido en las últimas décadas. Y quiero aprovechar la ayuda que me brindan los amigos y amigas de AOTSA para decirlo una vez más. Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. El pasado ya no se puede revisar y la historia de este reino es imborrable, para bien y generalmente para mal. Ahora me doy cuenta de que nuestra gente es buena, pero que los gobernantes hemos sido malos, mentirosos, avariciosos, ladrones, torturadores y asesinos en tantas y tantas ocasiones. Hemos llenado las cárceles de pobres y habríamos hecho mejor encerrándonos en ellas los más ricos. España no puede ser una cárcel de pueblo. España solo tiene sentido si se basa en la libre elección de la ciudadanía. España, pues, no se puede imponer. Madrid tiene que reconocer y respetar el derecho a decidir de todos los pueblos y naciones de la península ibérica. Y por supuesto, olvidarnos de conquistar otras partes del mundo. Ya está bien de nacionalismo español, de invasiones, de ejércitos, de policías. Basta ya de imponernos sobre los demás. En estas fechas tan entrañables, también me acuerdo de vosotros y vosotras, los mayores, los enfermos, todas las personas que sufren, las que no llegan a fin de mes. Y veo que por culpa del Estado sigue aumentando vuestro sufrimiento. Es bochornosa la carga que nos ha dejado la crisis a los jubilados. Son intolerables los recortes y es una gran estafa la corrupción. El gobierno está maltratando a la ciudadanía conscientemente. Os están robando y vuestras riquezas se las están quedando los más poderosos. También es un maltrato innecesario e intolerable lo que estamos haciendo con los presos y las presas, y con sus familiares y allegados. El Estado debe preservar escrupulosamente los derechos humanos de los reclusos y la liberación de los enfermos, y el fin de la dispersión son demandas de justicia. Por eso, la reina y yo queremos anunciar nuestra adhesión a la manifestación del próximo 9 de enero en Bilbao, Mugitu Herriak, que se muevan las piedras, porque estamos convencidos de que la paz en Euskal Herria requiere una solución para los presos y los exiliados. Por otra parte, no quiero concluir este mensaje sin hablar de AOTSA. Ahora que se abre una fase de cambio en Navarra, necesitamos medios comprometidos, medios que denuncien las vulneraciones de derechos que se siguen produciendo en nuestra sociedad, medios que den voz al movimiento popular y nos ayuden a seguir construyendo un futuro en libertad. El régimen sigue moviendo todos sus resortes para tratar de impedir el cambio. Las élites económicas, las que han chupado del bote durante décadas, no van a renunciar a sus privilegios así como así. Por eso, la ciudadanía tiene que seguir movilizándose para que en Navarra los recursos públicos se destinen a quien los necesita y que no terminen en los bolsillos de los amiguetes del régimen, como sucedía hasta ahora. En esta tarea
Aocha.info es una herramienta muy importante para seguir adelante con el cambio. Y todos los usuarios debemos comprometernos con el proyecto. Haced como la reina y yo. Haceros accionistas de Aocha. Es un esfuerzo muy pequeñito para el rendimiento colectivo que obtenemos. Con todos vuestros granitos de arena podemos hacer algo muy grande para seguir combatiendo la desigualdad y las injusticias. Finalmente, al despedirme, quiero reconocer y agradecer el trabajo de todas vosotras, de los millones de hormiguitas que trabajan cada día por un mundo mejor. Me llena de orgullo y satisfacción veros luchando. Deseo vivamente que esta Nochebuena sea una oportunidad para el reencuentro familiar y que en 2016 se cumplan las mejores esperanzas de todos. De nuevo, feliz Navidad y buenas noches. Y esto que cuando... que lo vais a echar a la vez que el de mi hijo, se va a mosquear. Pero bueno, como lo tengo contento, no se quejará, que lo he dejado bien colocado, con buen trabajo, buen sueldo. Oye, ¿vosotros con la ley Mordaza habéis tenido algún problema? Porque vosotros tenéis cara de malotes, ¿eh? Ay. Toma, Foilán. Me voy a poner esto que hace frío, como estamos en la casa de campo. Casa de vacaciones. Majestad, ¿y esa bandera? ¿Cuál? Esta. Esta me la dio. Me la dio y digo, cuando vino a Zarzuela, se puso hasta corbata y todo. Qué chaval más majo. Con su bigote, con su... Oterio es otro chaval muy majo, también. A ese no lo conozco. Pero me han hablado muy bien de él. Bueno, sí, en el ABC no hablan muy bien de él, pero... ¿Y la foto con el cubano? Fidel. Menudos puros me regala. Unos puros... auténticos puros cubanos, Pero esto que quede entre nosotros. A ver si luego van a decir que Juanca se ha hecho comunista. Yo necesito fumar un poco. ¿No tenéis por ahí nada para beber? Esto, por ejemplo, Sofía no me dejaba fumar de zarzuela. Me decía que tenía que ir al balcón. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Es que ahora como estoy jubilado me dejo algo de mierda. ¿Por qué no te callas? Hombre, yo tampoco dormiría sabiendo que el futuro que le espera, Bueno, como es nieto, va a vivir bien, pero... ¡ja! Los chavales de su edad... Yo como tengo la jubilación asegurada ya... Mira, como los que matan al abuelo. Es un amor. Cuanto más conozco a Marichalas, más quiero a mi perro. Eso sí, las nocheviejas en la zarzuela, desde que ya no está Marichalas, ya no son lo mismo. No, eso es un aburrimiento. España. Bueno, voy a beber un poquito de whisky. Con calidad de Sanise. Este es nuevo, ¿no? Este lo habéis contratado nuevo. Lo sentimos, Majestad, es nuevo, sí. Estaba nubilado, mi amo. A ver. Ya te pagan bien estos, te tienen de becario ahí. Estás afiliado a un sindicato. Ya, tío. Esta no sé, esto es una despedida de soltero un día de un amiguete y... aparecí con esta en casa. A Sofía me miraba con una cara como diciendo... Bueno. Esto no grabes, pero a mí a beber a mí no me gana nadie, te digo yo, Bueno, esto también es de fumar, que... Ahora tengo que fumar a escondidas porque no me deja Sofía fumar. Cuando quiera, majestad. Esto cuando era yo joven era más fácil. Hacemos dos seguidos, va. Es que me habéis puesto el ponte un poco lejos, Esto ha sido el becario. Ahí, chaval. Es que estoy sin las gafas de leer. Venga, ya el
Utiliza el plural muy alegremente. Se llama plural majestático. Majestático, como yo. Oh, majestad. Yo sí que soy majestático. Porque soy majestad y estático porque no doy un palo al agua. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi